Bienvenidos, señores, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Hoy vamos a retomar el barrio del Carmen en esta segunda mitad de nuestro programa para acercarnos a calles como por ejemplo Pontanilla, calle San Ricardo, San Roque o Burgos y por supuesto finalizar nuestro recorrido en la propia iglesia del Carmen, la antigua ermita de San Roque que fuera el patrón protector de los motrileños. Conoceremos el porqué del nombre Pontanilla o de la calle Burgos, entre otros, dónde estaba el Hospital de la Visitación y qué función tenía, además de las singularidades, cómo no, de la iglesia del Carmen. Una vez más, en esta zona, a las espaldas de la iglesia del Carmen, confluyen sentimientos del pasado, historias que perduran, el recuerdo de lo que hemos tenido. Vamos a pasear por este barrio del Carmen junto con el cronista oficial de la ciudad, con Manuel Domínguez, y nos detendremos en cada uno de esos rincones que evocan bonitas historias de nuestro Motril. Así que no se lo pierdan, acompáñennos, comenzamos. Seguimos en nuestro recorrido, dejamos de momento el Barranco de las Monjas y nos metemos en una de las transversales. Manolo, yo te comentaba que precisamente notamos cómo esas arterias principales son las que suben, esas ramblas o barrancos, y cómo encontramos esas callecitas estrechas, siempre pegadas, de acceso a las principales. Nos encontramos en Pontanilla y en calle San Ricardo, un ejemplo de ello. Por la calle Pontanilla, que comunica la calle San Roque o calle Burgos con el Barranco, con la calle Buenos Aires y el acceso hacia calle Cementerio Viejo, y la calle San Ricardo, que comunica paralela al Camino Las Cañas, perpendicular al Camino Las Cañas, y comunica el Camino Las Cañas también con esta zona. El nombre de Pontanilla es porque había un puentecillo. Un puentecito para pasar el barranco, es decir, claro, nunca mejor dicho el nombre Pontanilla, ¿no? Es muy antiguo también, ya en el siglo XVIII aparece con ese nombre, con calle Pontanilla. Y la calle San Ricardo porque se llama Rambla de San Roque. La calle San Ricardo es la Rambla de San Roque. Aquella zona y esta zona se conoce con Rambla de San Roque, posteriormente lo añadirían el nombre de San Ricardo, pero además muy estrecha, de casas muy populares, de casas tradicionales de nuestra zona, y que comunica, pues como no puede ser de otra manera, pues con el acceso al Camino Las Cañas, que es la calle principal, que desde el Carmen a San Sebastián
unía pues Motril desde esta zona con la entrada a Motril hasta la ermita de San Sebastián. Desde la ermita de San Roque a la ermita de San Sebastián es lo que se conoce con el nombre del Camino de las Cañas. Y todo esto daba el Camino de las Cañas. El acceso a esta zona era calle de las Monjas, rambla del Cementerio Viejo, San Ricardo, San Roque, a través de la calle Pontanilla hacia la zona del Barranco y rambla de las Monjas y rambla de las Angustias. Más para arriba no había acceso, más para arriba ya se tropezaba con el Barranco y había muy pocos accesos. La calle Palacio Valdés, otra muy estrechita que está subiendo la calle de la Angustia hacia arriba, pero estaban interrumpidas por la orografía, por el barranco que estaba en medio. Claro, es que era toda una ladera. Así claro, que... son todas laderas, ¿no? Es decir, esta zona está construida, igual que las Parragueras, está construida sobre una ladera, ¿no? Y rambla de promedio, y entre los sitios de rambla, las ramblas se han convertido en calle, y entre los sitios de rambla de donde se construye, ¿no? Es muy típico en las construcciones motrileñas. Si empezamos a contar desde la Rambla de los Álamos a la Rambla de la Bruja, nos encontramos que la ciudad está construida sobre una ladera que baja hacia la Vega, y Rambla Capuchino, Calle Nueva, Catalanes, todos son absolutamente ramblas hasta llegar pues hasta la más externa por el oeste, que es la Rambla de la Bruja, la Rambla de Palma, la Rambla de la Bruja. La Rambla de Palma es Manuel Peña, ¿no? Es decir, la calle Manuel Peña, que cerraba por aquel lado en la zona de Motril. Motril está construido en una ladera y se ve perfectamente. Cuando visitamos barrios, visitamos zonas de Motril, se ve como toda la orografía motrileña es sobre una ladera de monte que termina en la Vega. Sí, pero además es una muestra de ese urbanismo que hemos hablado muchas veces tan desordenado que hemos tenido. Sí, desordenado. Se construye un poco por parches, ¿no? Parches, ¿no? Curiosamente, estos son estructuras muy modernas, ¿no? Es decir, que esto era el ejido. Un ejido, es decir, no había nada construido, ¿no? Es decir, la zona de las Nazarenas, por encima era el ejido de las Nazarenas, no había nada construido. El ejido por encima del Carmen, otra zona así. Hay algunas calles, ¿no? Hay algunos barrios que se van creando en el siglo XVII, siglo XVIII, como esta zona de aquí, que nacen un poco pues alrededor. Es decir, si estamos hablando de que para 1800 a 1810, 1808, una cosa así, es cuando crece este barrio. Contaba yo antes que los vecinos se quejaban de que el cementerio del Carmen estaba ya a mitad de la población, cuando se había construido sobre 1860, fuera absolutamente de la población. Aquí no había nada. Y en cambio, 50 años después, 60 años después, está rodeado de casas, con lo cual estos barrios crecen pues en esa época, finales del 18, principios del 19, cuando Motril se va extendiendo. Claro, a nadie se le ocurría hacer una fábrica de fundición en mitad del centro de una ciudad. Es decir, ¿cuándo se hacía? En las afueras. En las afueras. Por lo tanto, esta zona es de esa época, del siglo XVIII-XIX, cuando la gente empieza a venirse a ocupar esta zona. Ya no hay más zona en el centro Motril que Colmatal, construyen más, y se empiezan a venir un poco más arriba de San Roque, de la calle Mudarra, de la calle Pontanilla. La calle Pontanilla cerraba por la parte de arriba, cerraba la zona del barrio del Carmen. Bueno, Manolo, pues estamos prácticamente dándole ya la vuelta, llegando prácticamente al punto de inicio, o casi. En este caso salimos a la calle de las Cañas, por la calle San Roque, calle Burgos, calle también importantísima, ¿no? Importantísima también la historia de Motril, no puede ser de otra manera. Esta calle pues es tan antigua como que los primeros datos que tenemos son de 1564. Donde ya se le conoce con el nombre de calle de la ermita de nuestro señor San Roque. San Roque. Que estaba aquí a la espalda de esta casa. Y bueno, pues es la calle de la salida hacia Granada. Se subía por aquí hasta salir al camino de Granada, desde la calle Curucho, calle árabe de la salida, completaba pues con esta calle de San Roque. La calle Curucho, que era una salida, y otra. Esta comunicaba pues con el camino a Granada, que es calle de San Roque. ¿Por qué se llama calle San Roque? Por la ermita de San Roque que existe desde aquí. Lo que es actualmente la iglesia del Carmen era la ermita de San Roque originariamente.
Sabemos que desde 1564 ya existe esa ermita de San Roque en Motril, pues seguramente relacionada con la misma historia de siempre, que es la epidemia. La epidemia. Los santos protectores, San Sebastián en un momento, San Roque en otro. Por ejemplo, San Roque en la epidemia de 1583 se declara patrón protector de Motril por el tema de la peste de ese año. Es una calle pues, que empieza a formar parte del barrio de San Roque. Se llama calle Burgos también se le conoce con el nombre de calle Burgos a esta calle, y es porque aquí vivió la familia Burgos. La casa de la familia Burgos, de Ricardo Burgos y de los primeros Burgos, Francisco Javier de Burgos, nació en esta calle. Ajá. Yo llegué a conocer la casa se derribó en los años 90, final o principio del siglo XXI, 2000 y algo, se derriba lo que quedaba de la casa de Burgos, y por eso se llama la calle del tío Burgos. Del tío Burgos. Aquí nació Javier de Burgos. En esta calle nació Javier de Burgos. Yo llegué a ver la casa, era una casa de vecinos, ya la conocí yo en época absolutamente ruinosa, pero conservaba el portal con un... Pero se le conocía como calle Burgos popularmente. Popularmente. El nombre es San Roque, popularmente la calle del tío Burgos o la calle Burgos, ¿no? Es curioso también porque aquí tenemos y se conserva el hospital del Refugio, del hospital de Nuestra Señora de la Visitación o del Refugio. Ajá. Lo hace una hermandad de... ¿Qué es esto? Esto que estamos viendo aquí, este edificio blanco que estamos viendo, que en la parte superior queda la imagen muy desgastada de Nuestra Señora de la Visitación. Ajá. Y es hoy casa parroquial, pero fue el hospital de la gente que salía con fiebre del hospital de Santa Ana, que no tenían otro sitio donde ir, que llegaba un momento en cuando tenían 3 días con fiebre baja o sin fiebre, lo echaban del hospital de Santa Ana, pero no tenían otro sitio donde ir, estaban debilitados y tal, y entonces esa hermandad formada por mucha gente de Motril se dedicaba a cuidarlos en este edificio para restablecerlos, darles de comer y restablecerlos hasta que se estuvieran bien de salud. Por eso es la hermandad del Refugio. Es Nuestra Señora de la Visitación, popularmente conocida como la hermandad del Refugio. Curiosamente, el Parrizola, uno de los grandes potentados de Motril, le dejó en su herencia 50.000 ducados a esta hermandad, ¿no? La hermandad se mantiene hasta la peste de 1679. Los miembros de la hermandad se volcaron en cuidar a los enfermos apestados y murieron muchísimos de ellos, pero el edificio se ha quedado prácticamente, algunas modificaciones tiene, sí, pero se ha quedado básicamente, incluso no se ve muy bien, pero allí está la imagen en madera de Nuestra Señora de la Visitación, a la cual estaba dedicada, era la patrona de esta hermandad de Refugio, que tenía pues su iglesia en la iglesia de San Roque y la casa de acogida de enfermos de este hospital en este edificio. Es decir, hicieron una labor impresionante de ayuda a los enfermos del Motril de aquella época, no en la época de los apestados, de la peste, que también, sino como ayuda a los que salían del hospital con fiebre, de apoyo a los pobres que salían del hospital. Aquí, hermano mayor fue Tomás de Aquino y Mercado, primer historiador de Motril, y muchas de las grandes personajes de Motril dejaron en sus testamentos pues ayuda a la a la hermandad del Refugio para ayudar a las familias pobres motrileñas que no tenían otro sitio donde ir después de salir del hospital de Santa Ana. Se ha conservado. Yo creo que deberíamos valorarla más tampoco valorar el edificio, quizás había que restaurarlo, la fachada, volverlo a su modelo original, y merece la pena. Es un edificio del siglo XVII, estamos viendo también otro de los edificios antiguos de nuestra ciudad, y además un edificio que tiene una historia muy grande detrás, es decir, el primer edificio de ayuda a los pobres de la ciudad, y merecería la pena que lo tuviéramos más en cuenta, ¿no? Es decir, que se tuviera de alguna manera más en cuenta desde el punto de vista de la historia de la ciudad.
Con el sonido de las campanas vamos a finalizar en el día de hoy. ¿Cómo no? Finalizamos nuestro recorrido en esta placeta tan importante también para la historia de Motril. Estamos justo en la entrada de la iglesia del Carmen, lo que era antaño la ermita de San Roque, tal y como nos ha explicado Manolo hace tan solo unos instantes. Manolo, aquí finalizamos hoy nuestro pequeño recorrido a toda esta zona, ¿no? Finalizamos en la ermita de San Roque, lo que había sido la ermita de San Roque, que como decía ya es conocida en la primera mitad del siglo XVI, es uno de los patrones protectores de la ciudad. Ya en la epidemia de peste de 1563 la ermita existe, se trae la imagen de Granada, se le hace patrón Motril, se le procesiona para la epidemia de peste y así a lo largo de la historia. La ermita no debe ser gran cosa, yo creo que ha quedado detrás de este marmotreto que se ha construido modernamente, ese trocito de ermita que queda ahí de San Roque, de esa iglesia de San Roque, que estaba justo en un promontorio elevado a la terminación del Camino de las Cañas. Como decía, para los motrileños era el camino que iba desde San Roque a San Sebastián, ¿no? Las dos ermitas emblemáticas del centro de Motril, San Sebastián, recordamos que estaba Casa La Palma, Casa La Palma, situada a la salida de Motril hacia Málaga, hacia Lobreña, y la de San Roque, la salida de Motril hacia Granada, que es curioso, muchísimo antes que después la ermita de las Angustias, que como hemos dicho es de principios del siglo XVIII. La ermita de San Roque fue muy famosa, es decir, los motrileños de otros siglos le dieron nombre a la calle de San Roque, la Rambla de San Roque, el otro lado, fue una zona conocidísima en el Motril de aquella época, una zona de culto, incluso... Era prácticamente nuestro patrón, ¿no? Claro, o San Sebastián, San Roque, estuvieron los dos con copatronos, copatrones, intentando salvarnos de epidemias en otras épocas. Incluso aquí, en la ermita de San Roque, llegó a abrirse también, no llegó a cuajar como convento de monjas, pero sí que fue de beatas, un convento de beatas, María de Losa, una mujer motrileña y varias mujeres vivieron aquí en la ermita de San Roque en clausura. Durante una época, sobre 1640, vivieron aquí en esta ermita de San Roque. Quizá la parte de arriba de esas ventanas con celosía que tiene el edificio de lo que había sido la antigua ermita de San Roque corresponda a esa construcción que las beatas de María de Loxa hicieron en esta época. La devoción a San Roque empieza a desaparecer como consecuencia de la peste de 1679, porque después la cofradía del Carmen, de la Virgen del Carmen, que empieza a tener en esa época mucha fama en toda España y empieza a tener relevancia en casi todas las ciudades españolas, fundan la cofradía y construyen esta iglesia que conocemos como Iglesia del Carmen, seguramente sobre la estructura de lo que había sido el sitio de la ermita de San Roque, claro, ya con un edificio más moderno, más del siglo XVII, una estructura del siglo XVII, casi del XVIII, bóveda de lunetos, capilla mayor, camarín donde está la Virgen, etcétera, ¿no? Y se pone pues en el centro de la plaza, como se hacía en muchos sitios, pues una cruz. Hay algunas leyendas que dicen que en la epidemia de 1583 los muertos se enterraron aquí, es una leyenda, no se ha podido comprobar, es una historia que contaban, y que por eso existe esta cruz del Carmen, y construyen esta ermita tan bonita, tan curiosa, tan andaluza, como es la ermita Nuestra Señora del Carmen, que tanta referencia tuvo para nuestra ciudad. Era otro de los puntos tradicionales del Motril de aquella época. Durante siglos, a partir de esa época, a partir de 1679, era ermita de San Roque de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmen y San Roque, hasta que con el paso del tiempo desaparece San Roque y se queda solo como ermita del Carmen, porque aquí en esta ermita también estuvo la imagen de San Roque, que durante pues, prácticamente el siglo XVI, de mediados del siglo XVI, fue el patrón de Motril. Cada vez que había una epidemia, cada vez que había una amenaza de epidemia, de cualquier cosa, sacaba a San Roque en procesión. Y bueno, hay muchísimas cosas contadas de este santo, y a partir del siglo XVIII, pues la Hermandad del Carmen hacen su iglesia, que es una iglesia, como decía, pues muy típica andaluza, muy austera,
pero muy bonita interiormente, incluso la fachada, aunque es muy austera, pero da una sensación de limpieza, de austeridad, pero bonita, de buen diseño arquitectónico, ¿no? Y completa con una pequeña plaza central, que es como había estado durante siglos, y la famosa Cruz del Carmen, que además servía durante muchos siglos, sirvió como sitio de pozas de los entierros. Cuando los entierros eran, los muertos los paraban, los entierros los paraban, donde había una cruz para recibir un responso, pues aquí se rezaban también los responsos, y ¿no? Formaba parte de este entorno del Camino de las Cañas, el barrio del Carmen, barrio de las Monjas, de este entorno que es tan tradicional y tan bonito en la historia de Motril, que tiene tantas cosas que contar, tantas historias que contar, tanta gente que vivió en la calle San Roque, digo desde la familia Burgos, desde Javier de Burgos, por poner un ejemplo, hasta familias importantes, el Hospital del Refugio, la Ermita del Carmen, la Ermita de San Roque, el cementerio, las Nazarenas, es decir, que la Plaza de Toros, es decir, que es un entorno que, aunque está fuera del centro urbano, el casco urbano de Motril, tiene una gigantesca historia que conforma pues la idiosincrasia, la personalidad del patrimonio inmemorial que tiene esta ciudad. Sí, señor. Y la verdad es que hoy nos hemos centrado prácticamente en lo que es la estructura, ¿no?, de este barrio, como hemos ido viendo. Hemos empezado por la calle Monja, hemos visto el convento de nuestra Madre de Nazarena. En este caso hemos bajado por calle de Burgos, hemos conocido el convento de la Visitación, o esta casa de la Visitación, la fábrica de plomo, la importancia de las ramblas que tienen aquí, o del barranco aquí en nuestro municipio, y en definitiva también, como no, la iglesia del Carmen, o antiguamente de San Roque. Un barrio con muchísima importancia, con muchísima historia, y como digo, nos hemos limitado un poco a hacer un trazado. No nos hemos metido en profundidad a las leyendas, a la historia en sí, de tantas y tantas historias vampíricas, de peste, etcétera, que dan para sí barrios, para libros, ¿verdad? Sí. Barrios como este. De todas maneras, nosotros le dejamos simplemente con este pequeño sabor a historia, el cual queremos impregnarles a todos ustedes a través de esta pequeña alquería. Volvemos en nuestro próximo programa con más zonas de encanto aquí en Motril. Gracias por su atención. Hasta la semana que viene. Adiós.